Aló, 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 aló. Ya. Tuvimos un pequeño problemita con el audio. We have a little problem with the volume of the audio. So this topic I love it. Talent against to hard work. Hard work against to talent. Este tema me encanta porque es talento contra trabajo. Trabajo contra talento. So today this is something that maybe not one day class. We maybe have to do this in many day class. Esto no sería algo que lo haríamos un solo día, sería algo de varios días de clase. Why? ¿Por qué? Because all the coaches are very interesting about this topic. Muchos entrenadores les gusta mucho este topic. So, todos cuando llegamos al gimnasio y estamos trabajando con los gimnastas que entran al gimnasio, lo primero que hacemos es empezar a soñar con un trabajo si vemos que tenemos un gimnasta que tiene mucho talento. Y si vemos un gimnasta que quizás no tenga mucho talento, a veces nos desanimamos un poco. So, sometimes when we get to the gym, we can start dreaming with the gymnast that has a lot of talent. And when we see someone that not having much talent, we little like disappoint a little bit, and we don't looking ahead what we can do with those guys who are not talented, because I believe that everybody has a talent. We have to discover what talent everybody has. Estamos un poquito desanimados, pero yo también pienso que tenemos que conocer al atleta porque todos los gimnastas tienen un talento. Everyone has talent. Todo el mundo tiene talento. We have to know the athlete. We have to know the person very well to see the best in him. Nosotros tenemos que conocer bien al atleta, ¿ves? Y saber en realidad qué es lo que trae bueno. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por un ejercicio. I'm going to start for one exercise that many of gymnasts say to me, I can't do it. I'm too long, or I not flexible, etcétera, etcétera. Voy a empezar por un ejercicio que muchos atletas creen que no tienen condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que no son flexibles, que son muy largos, que son muy grandes. Y hoy voy a coger un atleta que la tradición de la gimnasia y lo que se habla de la gimnasia, él no pudiera ser gimnasta porque es alto, porque supuestamente los gimnastas no pueden ser grandes. Esas cosas que también voy a estar hablando hoy. So, the gymnast that I have, for example, is one of the gymnasts that everyone think, gymnasts cannot be tall. So gymnasts always have to be shorty, not too tall. And this is also another thing that we're going to work in today here to explain to you that is not any issue. Eso no es un problema que sea alto. So, let's go. Let's go here. Como esto es una clase en vivo, ya empezamos con problemas con el audio. No sé qué habrá pasado, no sé si conectamos la clase cuando empezamos. Estábamos con Anton and doing training in a high bar. I was coaching and my gymnast here, Joseph, tried to help me. Yo estaba trabajando con Anton en la barra y Joseph estaba con la computadora y me dijo, ya estamos en el aire. Y ahí tuvimos que virarnos. So, como pueden ver, Joseph es un gimnasta bastante grande. ¿Ves? Lo pueden ver. So, este ejercicio que vamos a hacer ahora, quizás muchos gimnastas piensen que por la estatura de él sería muy difícil hacerlo. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar cómo logramos esto y qué hicimos para lograr esto. ¿Qué buscamos en él? What are we looking at him that he's very talented to make it this happen? ¿Ok? Let's go to putting the camera a little down. There you go. So, go ahead. This is a mana press. I love this skill because this skill giving to you so many there you go. Right there. That's almost a perfect D.
este ejercicio me gusta porque en este ejercicio te da muchas habilidades. This skill giving to you a many abilities. Now, you see him, you say, wow, he's good for this. But when we started doing this, he not available to do it because many problems. He not was strong enough en the act, él no era muy fuerte en el core, o sea, en los abdominales. Cuando empezamos a hacer el ejercicio, no tenía fuerza de hombro. He was flexible. He was flexible on the shoulder, but not no have strength in shoulders. Y tampoco tenía las piernas las tiene muy largas. The legs is very long to push the stress. So, one of the skills that we do, vamos a hacer el push in, push up. One of the skills that we do to making this happen, to working against to his problem, go, was this, and now the same thing back. And again, this and same thing back. So that helping him to getting enough flexibility to can pass the legs through. Eso le dio a él una flexibilidad bastante amplia para poder hacer los presses. ¿Ok? Now, esto quería empezar con esto, pero ahora vamos a hablar en general. What happens when you bring a group of gymnasts and come to the gym with no a body type? ¿Qué pasa cuando viene un grupo de gimnastas que entran nuevos en cero, they're going in zero, y no tienen el cuerpo adecuado para hacer gimnasia? La primera prueba que yo les hago, the first test that I do is simple. Just racing. Running racing. La primera prueba que yo les hago es una carrera de velocidad. ¿Para qué? Ahora les explico. Come on, guys. Come on. Like you see here, like you see, prepárate para los press en paralelo. Like you see here, como ustedes pueden ver aquí, tenemos gimnastas diferentes. Different type of body. Tenemos diferentes tipos de cuerpo. ¿Ves? Unos más grandecitos, unos más ajustaditos. ¿Ves? Not very fit, but stronger. And different kind of gymnasts. So we don't know how they do. We don't know if they coordinated, they fast, they quickly, they strong. We don't know anything. They just come to the gym. Nosotros no sabemos en realidad cómo son estos gimnastas. Acaban de entrar al gimnasio. Sabemos si son rápidos, si son lentos, si son fuertes, si no son. Con una simple carrera que vamos a hacer, vamos a empezar a ver las condiciones de este gimnasta. Recuerden lo que dije al principio. Remember what I said in the beginning. You need to know the athletes that you work with them. You need to know. You don't have a cliché. You don't have a type of what you think that you need and the gym. Usted no tiene una fotografía de lo que usted quiere. You're going to see. So the best way to you work with the gymnast is work in favor to them. You have to work in favor to them, not against to them. Lo mejor que usted hace es trabajar a favor de gimnasta y no en contra. So the first thing we're going to see is what ability, natural ability they have. ¿Cuáles son las habilidades naturales que ellos tienen? Y a través de eso vamos a desarrollarlos. ¿Ok? Vuelvo y repito, esta clase la quiero volver a hacer continuadamente porque esa es una de las filosofías que nosotros aplicamos en la Professional Gymnastics League. I want to repeat this. We're going to continue to do this class because this class has more episodio because it's a lot of things to say in here. And this is one of the philosophy of the Professional Gymnastics League. Getting the best from the gymnasts before work against them. So, a little racing. Go! Fast, fast, fast. You can see
what are we discovering here? ¿Qué descubrimos aquí? How fast they are. Yes? How fast they move. How quickly they respond. And also, we discovering here if they have a competition heart. Aquí descubrimos qué rápido son, qué rápido responden, la coordinación y cómo tienen el corazón para competir. Like you see, any of them give up. They don't care if they was in first place or last place. They don't give up. That is great for any sport. Como pueden ver, ninguno de ellos le importó si iba adelante o atrás. Siguieron fajándose para ganar. Eso es muy bueno para cualquier deporte. O sea, ya sabemos que tenemos un grupo aquí. The first talent they have, we have a group. The first talent have this group is the seer. Say right? What? The seer. Decisiones, tienen corazón. They have a heart to do competition spirit. That's the word. Tienen un espíritu competidor. Competition spirit. They don't go to give up no matter what. No se van a rendir. That's the first talent we discovered here. Ese es el primer talento que descubrimos aquí. Talento muy importante para poder trabajar fuerte y lograr los objetivos. Talent very important to working hard and make your object happen. Making your goals happen. Para que sus metas se cumplan. Okay? The another thing that we're going to do now is see how they respond with the rebounds or the respond about the coordination and there something very important for gymnastics that we call power, quick power. Ahora vamos a ver, lo segundo que vamos a ver es cómo ellos responden con la coordinación y con tener una explosividad. Exactamente. Discúlpeme que me equivoco en las palabras porque this type, I'm sorry that I be a little confused with the word, but these topics, I love it. Me gusta este tema y me vienen muchas cosas a la mente. Let's go back and forth on the mats. Let's put the mats. Come on. Yeah. No, we're going to do the just straight jump. Así. Sí. Yes. Aquí vamos a seguir con la competencia. We're going to continue with the competition, but also at the same time see how quickly they have, and also development, power, and coordination. Development, power, coordination, and something in gymnastics is very important is rebound. Because some people think a rebound is the same thing, the push. Push and other sport and floor is not good. You need a bounce. So you need respond to bounce. O sea, muchas personas creen que empujar en nuestro deporte es importante, pero no. En nuestro deporte lo importante es rebotar. Rebotar es una de las cosas más importantes. So, let's do straight jump forward, straight jump back. Let's see. Go. That's it. So, while we're using this, we can have a gymnast that's not responding so fast and rebound, a gymnast that is a little slow or not coordinated. With these skills, you develop this action. ¿Qué hacemos con esto? A veces tenemos gimnastas que son un poquito lentos, un poquito no responden rápido, no saben rebotar, no tienen coordinación. Con estos ejercicios estamos desarrollando esto. But at the same time, we start to look at them, what they are good and what they not good. En el mismo tiempo estamos mirando en qué son buenos ellos y en qué no son buenos.
Y aquí me quiero detener. And here I want to making you attention. The best way to do development, athlete, gymnast, and keep them motivated is using their ability. La mejor manera de tú motivar a un gimnasta y de ayudarlo a crecer es usando sus habilidades. Listen to this. Using their ability, their natural ability. Usando las habilidades naturales de ellos. Why? First, because this is a very hard sport. Primero, porque esto es un deporte muy difícil. And it's a long way to go. Y es una carrera muy larga para llegar. So, if this gymnast lose motivation because he being like his body is getting to something that he cannot do it, something that he have to work more than anybody to do it, he can give up. He can just not motivate anymore. He can feel sad and he say, I'm not good in this anymore. So, ¿por qué? Porque un gimnasta que va a trabajar en contra de sus posibilidades, en contra de lo que él puede hacer, se puede desmotivar y decir, esto es muy difícil para mí, yo no soy bueno. O sea, la primera regla que yo hago, so the first rule that I do as a coach is working and what he is good and making what he's good very high. So, lo primero que yo hago es trabajar en lo que ellos son buenos y resaltar eso. Para eso hacemos a lot of conditioning to helping his talent and also create ability while he don't have talent for the future. Lo primero que hacemos es mucha preparación física general para desarrollar en lo que él es bueno y en lo que él no es bueno, darle habilidades. So, I'm going to put another exercise that I'm using to help in the rebound. Guys, jump from top. And jump from top. Go. 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 Bien, pasa un poquito ahí. Okay, it's okay. So, why we doing this kind of competition? Why we doing this like this way? ¿Por qué hacemos esto como una competencia y lo hacemos así? Because we don't want to do the conditioning the way they look boring for them. Because it's hard enough. Hard enough. So we look the motivation to they do the conditioning happy. You understand it? So, ¿por qué hacemos la preparación física así? Para hacer en ellos la preparación física más motivada, más competitiva, porque decir la preparación física es algo muy fuerte y a veces muy aburrida. So, we're looking motivation for this. Si ustedes pueden ver aquí, algunos de los atletas rebotan naturalmente. Solamente de verlo, ya yo sé que Sergio no tiene mucha, responde muy rápido en el piso. Sus piernas no responden lo rápido suficiente. If you see here, I know already Sergio is not respond very quickly on floor. So I know to Sergio, floor is going to be a little hard for him. Ya yo sé que para Sergio el piso va a ser un poquito más difícil. So I have to looking for another team for Sergio to be easy, to why can motivate him and making him feel great, but also to making him, helping him to reach the higher he can in that event. So, lo primero que estoy haciendo ahora aquí es ver en qué Sergio va a ser bueno para yo poderlo motivar y llevarlo al nivel más alto en lo que es bueno. Most of the coaches say working hard and what the kid has witnessed. And what happened? You're very good in pommel horse, weekend rings, a little weekend high bar, but you're good in ball and in pommel horse. Most of the coaches start to working hard in rings, working hard in high bar because he's in pommel horse not too strong. So what do you think is going to happen? You think he's another event like high bar floor is going to be on the same level the pommel horse? No. What's going to happen, you're going to do this. Moving to
mediocre position for everything. The time that you're not using for pommel horse or valve, that he's very good, is going to drop down his potential en 12-20. ¿Qué pasa? Cuando ustedes empiezan a pensar que el atleta que es bueno en alzones y en el salto y tiene problemas en los otros aparatos y empiezan a trabajar fuerte en los otros aparatos y le quitan tiempo a los aparatos buenos de él, ¿ustedes creen que esto es lo que va a pasar? No, lo que pasa es esto. Ese gimnasta baja su potencial en los otros aparatos y se vuelve mediocre en todos los aparatos. What I recommending? Working hard and what he's good and created with conditioning and a hard work ability for those events that he's not good. ¿Qué yo recomiendo? Que en los aparatos que él es bueno, usted le busque el potencial más alto que tiene y en los que no es bueno, empieza a hacer una preparación física para llevarlo a ese momento. Okay? So, let's go to exercise to making you upper body strength. To create it and your strength and your body strength to can help you for big element on the future. Sign that was little. Guys, thank you very much. Go back to training. Vamos a hacer los hop pull-ups. We're going to do in P-bar the hop pull-ups. Ya está el bloque. Sí. Llame el cargador. Ya está el bloque. Estamos acá. Before we go to hop pull-up, I want you to do regular pull-ups. ¿Me ayudas con el cable, Marco, porfa? ¿El bloque aquí? Es que no sé si llega. Right here, Suki. Yeah. Ahora vamos a trabajar. Es una clase en vivo. Disculpe. Sorry, it's a live class. We're going to work in a regular pull-up. Why pull-ups? Why pull-ups in gymnastics? Well, most of the skills in gymnastics come from the pull-up position or strength position. Arms, even in the girls and boys everywhere. Muchos de los ejercicios de la gimnástica vienen de la fuerza de brazos. ¿Ves? Las hembras y los varones. Como de los presses que vamos a regresar. We're going to come back to the press. The mana press. I just want to pay attention to you guys about this. Doing regular pull-ups. From the beginning, desde el principio, ustedes decían from the beginning, maybe juniors do the pull-ups with the lesser foot. No. Like that. You see? Down. Why? ¿Por qué le exigimos eso? Because in gymnastics, all the skills you do have to be with the legs straight and point your toe. ¿Por qué lo exigimos? Porque todos los ejercicios que vas a hacer en la gimnástica tienen que ser con las piernas rectas y punteando. ¿Ves? Now, a lot of coaches like to help in the gymnasts. Come in. When the little gymnasts start doing pull-ups, cuando los gimnastas pequeños empiezan a hacer las traiciones o los pull-ups, the coaches start to help. You see? Wrong. Equivocado completamente. Why? ¿Por qué? What do you need to the gymnast get? Strength. Lo que usted necesita que el gimnasta coja es fuerza. So if you helping him, he don't do the strength. You know? Si usted lo ayuda, él no coge la fuerza. Even if he do this is going to be much better than for you helping and he do it correctly. Aunque él haga una fuerza así pequeña, esa fuerza es más grande, superior a si usted lo ayuda. ¿Ves? Because the intention of getting strong is making the efforts to build the muscle. Porque la intención de ser fuerte es crear la fuerza natural a ese músculo. And that way, back to the beginning of the class, you created ability. And it's when hard work getting better against to talent. Ahí es donde la fuerza, trabajar fuerte,
crea el talento. Because some of the gymnasts maybe naturally strong doing pull-ups, and you say, wow, he's very strong. So you start helping another guys. But you're not only making the guy that not strong weekly, you also making the guy that are strong weekly. Because you don't teaching him making the efforts. Porque cuando usted está viendo a ese atleta que naturalmente hace la fuerza y el otro no la hace, usted empieza a ayudar al débil. Y usted cree que está ayudando al débil y está motivando al otro. No, el otro está perdiendo la motivación porque ve que si él no puede hacerlo, el entrenador lo va a ayudar. So another guy see, well, if I can do it, my coach is going to help me. So you created some habit in your gym that is not working the way you're thinking. Usted está creando un hábito en el gimnasio que no es de la manera que usted piensa, porque son niños, they kids. So they say, if I'm not doing good, my coach is going to help me. So few guys has the mentality to do it by themselves. Muy pocas personas tienen la mentalidad esa de hacerlo sin el esfuerzo, sin el empujón del coach. Okay? So, another skill that I'm looking for to create more strength is using the same pull-ups. So, most of the coaches, when the guys doing pull-ups, 10 pull-ups very good, they go. Doing 20, doing 30, that's not going to give you anything. Cuando los gimnastas empiezan a hacer los pull-ups muy bien, los entrenadores empiezan a darle, haga 20, haga 30, eso no te lleva a ningún lugar. Ya el músculo se adaptó. The muscle are used to it. So, many don't mean that you're strong. Muchos no quiere decir que usted está fuerte. What you do, you change the same skill. You make it the same skill harder. To building more muscle and different muscle area. Usted cambia el ejercicio para que el ejercicio para que el gimnasta cree otro músculo, ¿ves? Y cree otra fuerza, sin necesidad de hacer la misma repetición que ya no va a hacer que el músculo se ponga más fuerte. ¿Ok? Let's do it. We're going to do a nail to try to be short. I don't know how long we've been doing this. Vamos a hacer uno ya combinado con él, en la misma hora trabajando el core. So we're going to do now at the same time working the core because we don't have much homework there. Llevamos ya tiempo. No. Vamos 30 minutos. Okay. So, we're going to finish with this skill. I promise to you, next class is going to be the second part, and we're going to be more specific in another skills. Vamos a terminar con este ejercicio. Les prometo que en la próxima clase vamos a continuarla y vamos a hablar de otros ejercicios que nos van a ayudar a trabajar en contra de lo que los gimnastas realmente no tienen. We also, we're going to work in the next class, we continue working in against to what the gymnasts don't have in natural. But at the same time, pushing for what they have natural. Without forget that you need to pushing for and go as far you can and where you are the best. Y recordando siempre que no vamos a limitar en lo que ustedes son buenos. Vamos a ir hasta maxificar eso. Y esa es una de las filosofías de la PYL. That's one of the PYL philosophy. Making you the best and what you are great. Hacer que usted sea el mejor en lo que usted es naturalmente bueno. Nos vemos, nos despedimos. Y to next week, the masterclass, how work against to talent. Bye, and a big gesture.